La selección de productos de OcioNews en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a tocar. Y ahora que vamos despacio, nos vamos con Sara Martínez a desmontar bulos como todos los jueves. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos otra vez, una semanita más, empezando febrero, con alegría y ilusión. A ver. Y con muchos bulos. Eso nunca falta. Y se nota Y que los la políticos verdad han vuelto a Sí, trabajar. sí. Bueno, a trabajar, lo que ellos dicen trabajar, pero eso ya es otra cosa. Trabajar, lo que es, además de paso vienen con las elecciones autonómicas en Cataluña, con lo cual esto es un hervidero, un hervidero. Hombre, pero claro, pero ellos no lo hacen por ellos, lo hacen para que nosotros tengamos contenido cada semana, lo hacen por el bien de nosotros. La verdad que son unos colaboradores geniales. Geniales, geniales. Si tuviésemos que pagarlos, no nos daría con todo lo que No, cobran. no podríamos. Con los sueldos Esto es esos que impagable. tienen. Impagable, impagable. Vamos a empezar con el primer Vamos bulo de allá, hoy, sí, si te señor. parece. Una Sí. chica muy mona, que es lo que yo veo. Y pues sí, vamos a ver. Es una publicación que empezó a viralizarse especialmente en Facebook. En concreto, es una supuesta empleada de la clínica El Molinón en Gijón, con su nombre y apellido, Carolina Muñiz, y en la que se asegura que ha dicho nada más y nada menos que los jubilados son una carga, que tendríamos que quitarles las pensiones y que deberían desaparecer. Unas palabras y unas manifestaciones de lo más geniales, ¿no? Son muy family friendly. Sí, lo que pasa que, claro, es un bulo en varios aspectos. Sí que es cierto que enseguida lo que es la clínica, el community manager de la clínica El Molinón de Gijón, pues emitió un comunicado negándolo. Evidentemente, que más que nada, que es lo más importante, que esa persona no era Carolina Muñiz y ni por tanto había hecho esas declaraciones. ¿Qué ocurre? Que este bulo se trata, como otras veces hemos visto, en unos comentarios que hizo otra persona que sí que se llama también Carolina Muñiz, pero además de paso ocurrió en Córdoba, en Argentina. O sea, de paso no tiene nada que ver con España. Y además era una noticia, en ese caso, unas declaraciones que esa persona hizo, pues alrededor del tema, un tema económico, en concreto del gasto en las pensiones públicas. Además, la foto de perfil de la persona que publicó el comentario, buscando, pues se puede corresponder y ver ahí muy claro en la fotografía que no es, en este caso, la nutricionista de Gijón de esta clínica. Esos comentarios de la originaria Carolina Muñiz, como os decía, se realizaron el 17 de diciembre de 2020, es decir, del año pasado, y se publicaron además en Facebook. ¿Qué han hecho? Pues recoger esa información que nos viene desde un medio argentino para ponérselo a esta doctora, ¿no? Así que uno de los más virales, como, en fin, como está el tema poco agresivo, pues
pues de paso suplantan la identidad de una persona para poner en su boca palabras como esa. Cosas de la vida. Ay. Vamos al siguiente, si te parece. La ley Bueno, Auschwitz. esta tiene que ver además con esta tierra que piso todos los días. Y es que con afirmaciones como las que podéis ver en los cartelitos, que en Galicia se aprueban los campos de concentración, era lo que nos faltaba, las cosas como son. O se someten a las personas a ser trasladadas a centros de aislamiento no identificados, o también otros que ponían cada vez hay medidas más coercitivas de derechos como auténticos campos de concentración. En fin, una serie de contenidos que especialmente se han retuiteado durante esta última semana. Y todo esto viene alrededor de eso sí que es cierto, una propuesta de reforma de la Ley de Salud que se va a realizar por parte del Grupo Popular en el Parlamento gallego y que de alguna manera, pero ojo, esto viene desde el mes de octubre y que plantea medidas preventivas, medidas de control de enfermos y contactos estrechos y posibles infracciones que puedan ser adaptadas por las autoridades competentes para proteger la salud, incluyendo las limitativas de derechos fundamentales. Es una propuesta que todavía está en el aire, pero que todavía tiene que pasar por el Parlamento y que en definitiva sí viene de una información real, en este caso de administración política, pero que no, ni ha sido aprobada todavía ni discutida dentro del Parlamento gallego. Todo esto se coció, ya os lo he dicho ya varias veces, últimamente muchísimos bulos, especialmente todos los que tengan que ver con el ámbito político, se cuecen diariamente en los canales de Telegram y en este caso además se cocieron especialmente en canales muy relacionados con el negacionistas, que ya sabéis que es todo un grupo universal sobre el tema de la pandemia, Sí, las yo creo que vacunas, sobre legislación para pandemias, etc. Yo creo que tengo un vecino de esos. Sí. Porque en un cartel apareció, pone COVID igual satanismo. Y he dicho, vaya. Ay, señor. Y Vaya, está en el ascensor. Y está dentro del ascensor el cartel. Así que tiene que ser un vecino o familiar de algún vecino. Madre mía. Estamos rodeados, ¿eh? Ojo, sí, totalmente. Estamos rodeados. Pues bueno, esto evidentemente en este caso es un bulo ideológico, como hemos comentado alguna vez, que tiene que ver, pues hombre, para crear, pues hombre, un cierto desasosiego social, porque hombre, verte estas cosas, decir, esto ya dónde me van a meter. Que por cierto, es una pena porque verdaderamente al final se queda atrás lo importante, lo que muchas veces se habla en este país, que las comunidades autónomas pueden legislar igualmente muchas cosas sin tener que pasar por estados de alarma y que las propias comunidades autónomas tienen competencias legislativas para reorganizar pues algunas leyes sanitarias que la verdad que son de los años 80 y que posiblemente necesitarían pues una renovación. Pero en este caso, desgraciadamente, esa información lo que se utiliza es para todo lo contrario, para crear miedo y cierto desasosiego social con lo que ya tenemos encima, vaya, lo que nos faltaba, que nos hablaran de Auschwitz, vaya. Y no solo leyes sanitarias, también hay de otro tipo que habría que darles un repaso, pero eso ya es otra cosa. Hombre, por supuesto. La verdad que yo creo que la pena de este, evidentemente, fuera parte de la situación sanitaria y de los problemas sanitarios y de las muertes y de la enfermedad que tenemos encima, lo más triste de todo esto es el tiempo que estamos perdiendo de hacer muchas cosas, de legislar, de tener proyectos importantes a desarrollar, y no solamente en España, sino a nivel mundial. Y no sé, la verdad que luego de paso, si nos cuentan todos los días que ya hay variantes y demás, cada día sale alguna más, pues parece que esto empieza a ser la pescadilla que se come la cola, ¿no?
y Mm. verdaderamente estamos perdiendo pues un tiempo maravilloso, pero bueno, es lo que Yo no tenemos, oye, sé, ¿no? no sé si vas a hablar de uno de los temas de la semana, que ha sido el tema de Andorra y los youtubers, pero eso también demuestra que hace falta un poco de actualización, porque desde luego Desde luego. España no es un país para microempresas y un youtuber es una microempresa. Pues, pues Y posiblemente, y la regulación de ese tipo de cosas, evidentemente, es también importante tenerlo en cuenta. claro, Y y es lo mucho más, que comentaba, leyes de los años 90, o sea, de hace 30 años, que no contemplan todo el avance que ha habido en esos 30 años en todas estas claro. cosas. Entonces, claro, si lo comparas con nuestros vecinos europeos, España es lo peor situado. Es normal que Andorra o que se quiere ir donde quiera en otro sitio, Hmm. porque uf, Yo sobre el tema de los youtubers, en concreto, tengo una opinión, pero evidentemente muy particular, desde una efectivamente. visión, claro, muy, en fin, muy propia. Creo que se han equivocado de forma de exponer la situación, Mm, pero además de una forma catastrófica, porque una cosa es hablar de las condiciones fiscales que tanto ese grupo como otros se pueden tener y se pueden discutir. Y otra cosa es dar a entender que, en fin, que como aquí en España se pagan impuestos y luego lo roban todos, pues, hombre, pues no, 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 Mira, no, no. Creo que el argumentario les ha fallado un poco. cualquier persona cuando se plantea, hay que tener en cuenta que todos esos youtubers son gente que ahora pues está entre los 20 y los 30 años, ¿vale? O sea, que se Mm, están independizando de su familia. De hecho, están muchos en pareja, ya hay alguno que está casado y que están empezando a tener hijos, es decir, van a echar raíces. Y cualquier persona, cuando tú vas a echar raíces, tú valoras un montón de cosas cuando te quieres cambiar de sitio. Y claro, una de ellas, pues claro, es la economía. Pero todos estos youtubers que se han ido son amigos y entre ellos todos viven en Andorra, o sea, eso también pesa mucho, ¿sabes? Ya no solo la economía, sino que todas claro. tus amistades estén en un sitio determinado, tu pareja también esté dispuesto a ir a ese sitio, que ese sitio sea más tranquilo, bla, bla, bla. O sea, no solo hay una cosa, y yo creo que de todas las partes se ha planteado mal, porque sobre todo de los medios de comunicación más tradicionales, que solo lo están planteando como que se han ido solo por temas fiscales, no creo que solo se hayan ido por eso. Y Claro, es ojo, que yo por eso te digo que hay, creo que no, el argumentario que han hecho público es claro, bastante débil. y hay una diferencia muy importante entre los youtubers que se van ahora y esas deportistas y artistas que se fueron en los años 90. Y es que los youtubers, con que tengan una conexión a internet y electricidad, no salen de su casa. Es decir, que no van a Sí, falsear que viven en Andorra y estarán viviendo en España. No tienen la necesidad de hacer eso. Porque no salen de su casa. Y les da igual estar en su casa en Andorra que estar en su casa en España. Y si están en Andorra con sus amigos, pues mira, mejor para ellos, ¿no? O sea que claro. lo veo, o sea, creo que se equivocan en ese aspecto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir con los bulos, que si no, después viene el jefe con el látigo. Vamos con una última hora del país, que ya veo yo que no es del país. Pues sí. Pues se viralizó nuevamente en Twitter. Ya sabéis que están de moda, ¿eh? Este tipo de Sí, la bulos. semana pasada ya tuvimos uno de estos. Pues en este caso tenemos, pues eso, una última hora del país que aseguraba que la Fiscalía Anticorrupción había concluido que la persona tras el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, que correspondía al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, pese a que hoy por hoy verdaderamente casi podría colar, lo hizo muy bien este arroba Mister84, que es el que se hizo con esta imagen de El País, pues la verdad que tuvo un montón de retweets, un montón de comentarios, precisamente con todo el tema de Bárcenas y sus últimas declaraciones a la Fiscalía. Y la verdad, y se hizo trending topic. Tanto es así
que, bueno, al final el usuario, @mister84, pues tuvo que, hombre, porque evidentemente fue denunciado por el país y tuvo que hacer, bueno, borrarlo y además, pues poner un mensaje, publicar otro mensaje en su Twitter donde reconocía que había hecho creer a miles de personas que la fiscalía iba a por Rajoy. Bueno, pues nada, pues sí, lo ha conseguido el muchacho o muchacha, es Mister 84. Bueno, El pues ahí usuario, es digamos así, y el así no se nos usuario como cabreará a tal. nadie. Y, y, Pues, su, y suplantando la imagen, en este caso, pues del periódico El País, pues bueno, pues se hizo un poco famosillo y pues bueno, pues vale, ¿no? bueno, pues casi la ha colado. Lo malo es que todo este tipo de cosas crea y genera un tráfico verdaderamente irreal, en este caso en esta red social, que lo único que hace es ensuciar como medio social la información que puede estar circulando, ¿no? Pero bueno, Además, es lo que hay. además, además yo lo que puedo ver aquí es que además de que el usuario de Twitter no está verificado y la arroba es otra, también me he fijado una cosa y es que no hay un enlace a ninguna noticia. Y Claro, al país realmente, o sea, al medio de comunicación le interesa que tú vayas a ver la noticia en su página web. Por lo tanto, evidentemente. eso ya te tiene que hacer desconfiar un poco simplemente por ese último detalle. Fácil de darse Es cuenta, vamos. importante, lo que decimos muchas veces, es importante ver lo que tenemos en la pantalla, qué es lo que nos está ofreciendo la pantalla y no quedarnos, como ocurre cuando uno lee prensa en papel, no quedarse con los titulares, no con lo primero que nos destacan, sino tener una visión mucho más amplia de lo que tenemos delante, ¿no? Pero Claro. bueno, es un bulo muy proof, no, Mm. tampoco ha creado graves problemas. Ahora nos vamos a un aeropuerto. No sé qué aeropuerto es este, pero Pues sí, porque tú te acuerdas que hace tiempo hablábamos de unos aviones que habían sido interceptados por cazas sí. en nuestro país. Bueno, pues vuelven los avioncitos. En este caso estuvo circulando varios días una información, tanto en Facebook como en Twitter, que afirmaban que un avión militar marroquí que había aterrizado en Gran Canaria, en Gran Canarias, y que era un camuflado como vuelo comercial, pero en verdad era un Hércules en el ámbito militar. Es decir, bueno, que casi, bueno, para ellos era una nueva provocación de Marruecos y que, bueno, y que de alguna manera pues están ahí a la espera a ver si nos invaden Invaden. o no, ¿no? Bueno, esta desinformación que, como os decía, pues se ha difundido en estas dos redes sociales, aseguraba que la aplicación Radar 24, que es la que de alguna manera se puede mirar casi hasta públicamente en muchísimas de sus informaciones, pues que registró el 23 de diciembre y el pasado 20 de enero varios planes de vuelos desde Casablanca con destino a Gran Canaria y el Ain, y que habían sido hechos, como os comentaba, con aviones tipo Hércules de las Fuerzas Aéreas Reales marroquíes, pero bajo la presunta simulación de trayectos comerciales. Bueno, todo esto viene con una situación que se produce, no es la primera vez que pasa, que en este caso el Flight Radar 24 sí que es verdad que mostraba unos vuelos que ponía que habían sido ejecutados por aviones Hércules Royal Moroccan, que es el modelo, ¿no?, que tienen en Marruecos. En verdad no era ningún avión militar marroquí, fue un error del radar porque ellos trabajan con los sistemas binarios y les saltó uno de los inputs binarios y entonces le salía, vaya por Dios, en el catálogo salía lo que es el modelo Hércules. Lo que sí que es cierto, como luego el propio Centro de Control Aéreo de Gran Canaria pudo hacerlo explícito a diferentes verificadores, es que hubo un error en esa aplicación y que en verdad el avión que llegó, que
decía, ¿no?, que era un Hércules, en verdad era un avión convencional de tipo comercial, de los que además se realizan varios a la semana y no tenía ninguna excepcionalidad y menos militar con toda esta situación. La propia compañía, en este caso de Flight Radar 24, ya hizo hace 3 años un artículo explicando que este tipo de cosas pues excepcionalmente ocurren. No es solamente aquí, sino les ha pasado hasta con el Piper 28, que es un vuelo comercial entre París y Filadelfia. Y bueno, pues esas cosas ocurren. Lo interesante de todo esto es que siempre hay gente que utiliza este tipo de, en este caso, de errores, de un código binario, simplemente para crear una expectación y, en definitiva, un bulo desinformador sobre posibles problemas de violaciones de espacio aéreo español por parte de aviones militares marroquíes. Sabemos que se llevan mucho todo este tipo de cosas, pero bueno, que la han intentado colar y, en fin, como os decía antes, no es la primera vez. Ya nos pasó con un vuelo en Ciudad Real y nada de eso fue cierto. Bueno, pues una vez más, ahora se pondrán ahora se pondrán de moda este tipo de bulos, ya verás. Vaya. Vamos con otro. Pues sí, porque esta señorita es una modelo colombiana llamada Natalia París y bueno, como es una influencer, así bastante famosilla, y en sus redes sociales empezó a hacer vídeos diciendo que ingerir dióxido de cloro te salva de vacunarte. Más que nada porque seguramente la señorita no quiere vacunarse. Y se hizo tan viral en Colombia porque además es de jockey y bueno, que tiene un buen seguimiento, pues hombre, lo que es las autoridades colombianas tuvieron que tomar medidas porque la verdad al final, además en uno de los vídeos hacía o ella por lo menos ponía un enlace para poder comprar ese dióxido de cloro para poder tomarlo y bueno, y en concreto desde su cuenta de Instagram, bueno, pues hacía apología de este tipo de remedios extraños, ¿no? Que llevamos ya bastante tiempo, ¿no?, con ellos. Me gustaría a mí ver el enlace para ir a comprarlo, a ver si es afiliado o no. Es decir, a ver si ella se lleva un porcentaje de la venta. Ya te digo. Lo cierto que ya lo hemos dicho muchas veces aquí sobre el tema de la COVID-19 y sobre estos milagros extraños que hoy también veremos otro. Evidentemente no hay ninguna evidencia científica de este compuesto químico y que además, que a mí es lo que más me preocupa, pues hombre, tiene una serie de efectos. A quien se le ocurra, si llegara a tener este producto, pues tomarlo, pues es excesivamente tóxico para hacer ni la prueba. Y entre los efectos adversos... Tiene más efectos adversos el dióxido de cloro que la vacuna del coronavirus. Y no es una broma. De entrada. Además, sí. Esto seguro. Porque puedes tener insuficiencias respiratorias, la actividad del corazón puede pegarte un susto de 3 pares de narices, te baja la presión sanguínea, puedes tener una insuficiencia hepática, diarreas severas, bueno, en fin, un gustazo, ¿eh? Con lo cual, ¿sabes lo que he visto yo? En este país, en Colombia, pues en este caso la Superintendencia de Comercio e Industria hizo un comunicado, ordenó el cese de manera inmediata de estas publicaciones de esta influencer y además le pidió todos los datos publicados relacionados con el consumo y ese enlace que ella estaba promocionando para la compra, ¿no?, del dióxido de cloro. ¿Sabes lo que yo he visto? Una influencer mezclando dióxido de cloro con agua, con un spray para rociártelo en la cara porque así el virus no se te acerca. Ay, Dios mío.
La verdad que a mí estas cosas a veces, porque es cierto que dentro de lo que es el marketing digital, lo que son los youtubers, los influencers en general, no es por nada, pero tienen una gran responsabilidad. Mm. Y yo creo que deberían, evidentemente estoy convencida que la mayoría son súper respetuosos con este tipo de cosas, pero hombre, pero que tengan en cuenta que hay mucha gente que simplemente por ser ellos o ellas, pues hombre, pueden hacer caso de algo muy grave y como tú decías, me gustaría saber si esta señorita, por ejemplo, ha sido capaz de tomarse dióxido de cloro. Es- Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Hay algunos que son muy respetuosos con la audiencia, es decir, como mínimo miran por encima, aunque sea de que lo que van a vender no sea ilegal, y hay otros que también son muy respetuosos, pero con su cartera. claro. Entonces ahí está, Pues ahí ahí está. está el puntito de ser honestos y dejar de serlo. Sí, Ese sí. es el problema. Otro phishing, creo que será esto. Este nos viene desde el Departamento de Ciberestafas de la Policía Nacional y además denunciado también por el OSI, por INCIBE. Se ha detectado, sabéis que todas las semanas tenemos algún temita de estos. Mm. Pues esta semana se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos suplantando en este caso a la Administración Tributaria. Son unos mensajes que contienen enlaces que descargan un malware en el dispositivo y que se envían bajo el asunto comprobante fiscal. El mensaje del correo insta al usuario a pulsar sobre ese enlace, indicándole que se anexa un comprobante fiscal digital relacionado con una documentación pendiente para ser presentada ante la agencia tributaria. Todo un logro por parte de los tipiños, de los ciberestafadores. Ujú. Ojito, porque Bueno, además INCIBE siempre nos da la misma recomendación, no pinchar en ninguno de esos enlaces y menos descargarse archivos adjuntos. la Y, solución, como siempre decimos aquí, es irte a la página de la administración que dice ser y buscar ahí normalmente el área ciudadana o algo así, o sea, la zona privada, iniciar la sesión con tus datos del DNI electrónico y ahí y, tendrás y ahí tendrás la todos tus información. expedientes. Que por cierto, que me fijo con la imagen y es que la primera línea ya llama la atención, porque pone Claro, de atención, administración tributaria, vale, ahí bien, impuestos.hacienda, bien, @hotmail.com. La administración nunca te va a mandar un mail desde Hotmail. así es. Siempre vamos a lo que son mensajerías corporativas Efectivamente. y son muy detectables. O sea, está poco currado el intento, ¿eh? Está poco currado. Pero siempre hay gente que pica. Sí, Ese sí, es el porque falta cultura digital. que lo hemos hablado también muchas veces aquí, y lo importante, y como estamos viviendo en este momento, lo importante que es, porque Sí. en definitiva es como ir a andar y, en fin, ir descalzo, Pero es ¿no? O que, sea a que, ver, le estamos pidiendo a gente que no sabe sacar una foto con el móvil, que haga claro, cosas serias con la administración a través del móvil o a través de un ordenador o una tablet. O sea, tampoco que le estamos y pidiendo a por veces eso, peras al y olmo. por eso tenemos los problemas que tenemos, efectivamente. Sí, sí, o sea, a veces también la administración se pasa un poco, porque Sí, porque no se está en la realidad que tenemos actual. claro, mira, no sé si lo conté en el programa o no. El hermano de un amigo que tengo, que ya son muy mayores, tienen 70 y el hermano me parece que es mayor y tendrá como 70 y pico, lleva como 10 años que se mudó de sitio y no comunicó a nadie que se había mudado.
Y ya ves, para pedir la información del paro y tal, no tenía ni la dirección que tocaba ni nada. O sea, lo que hemos tenido que mover para descubrir Madre mía. es Sí, que ni el sí, sí, médico sí, sí. tenía, ni el médico, creo que iba con la tarjeta del médico. ¿Te acuerdas que había como una libretita, como una cartilla? Creo que Sí, todavía sí, debía sí. llevar esa en la cartera. O sea, imagínate. Madre mía. O sea, tuvimos que mover, claro, y eso digitalmente no lo puedes hacer porque no es una cosa normal que una persona lleve 10 años Claro, sin claro. contactar en la administración ni nada. Pero bueno, Pues imagínate estas personas esta en persona esta como... situación Ay, claro, para ponerse, bueno, madre mía. claro, o sea, ¿cómo se va a poner esta persona que no tiene ni teléfono móvil, ni fijo? O sea, para buscarlo, lo van a buscar al bar, que saben que a tal hora está en el bar, literalmente. ¿Cómo va a buscar esta persona en internet algo? Si es que no, es imposible, Imposible. es No, imposible. no se lo arregla ni un cibercafé, vaya, No, así no, de no, no, claro. no, no, que va. Vámonos a un WhatsApp, que si no hay Pues sí, WhatsApp... nos vamos a otra detección que se ha hecho, en este caso vía WhatsApp, en el que se utiliza como cebo que el gobierno está otorgando bonos en efectivo y órdenes de compra de programa dentro de lo que es el programa, según ellos, de tarjeta alimentaria debido a la COVID-19. Este mensaje además va acompañado de un enlace que redirige a una página web donde solicitan unos datos personales, incluidos datos financieros, y cuando terminas se completa la encuesta y te dice que ya tienes, te van a mandar un mensaje con la supuesta tarjeta alimentaria, pero eso sí, para recibir esa confirmación tienes que reenviar el mensaje a 10 grupos o amigos a través de WhatsApp. Hombre, faltaría más, lo de reenviar siempre ha Claro, funcionado. claro. Es decir, que tiene muy mala hazaña la historia, porque cuando ya has puesto todos tus datos es cuando te dicen eso y igual a lo mejor ya empiezas a dudar. Así que ojo con estas cosas, además de paso que llegan por WhatsApp, Dios mío, que además ya ves que te lo han reenviado y te lo vuelven a reenviar Y y mira todo que ahora esto te son, avisa. Mira que ahora te avisa. claro, Reenviado muchísimas veces y todo eso. Pero es lo que hay. pues estos dos son los que tenemos de los que hacen pupitar, ¿eh? En el Mm, bolsillo de las personas. ujú. Pues vamos al siguiente, si te parece. Ahí lo Sí. tenemos. Bueno, pues es un mensaje que además se ha corrido también especialmente por WhatsApp, donde se mezclan tres cosas muy interesantes: el coronavirus, el limón y en este caso Israel. Hombre, Claro, hacía tiempo que no salía a Israel. Estaban liados o algo así. en el mensajito se afirma que en Israel no hay muertes por COVID-19 porque se logró la cura para el virus o la forma de eliminarlo muy fácilmente. A mí estas cosas que son fáciles me encantan, vaya. Es verdad que este texto, con alguna pequeña variación, se ha compartido, pero con un esquema muy parecido, desde el mes de marzo, que ya mírate dónde estamos. Casi un año. Y ahora vuelve a circular con una versión, pues eso, metiendo a Israel por el medio, con datos que son inciertos, evidentemente, sobre que en Israel no han habido fallecimientos por la COVID. Y la cuestión es, estamos ante otro milagro de la naturaleza: tomar limón y bicarbonato. Mezclar estos ingredientes, beberlo como un té caliente todas las tardes. Entonces la acción del limón con bicarbonato de sodio mata inmediatamente el virus y lo elimina completamente del cuerpo. En este caso, la verificadora neutral.es ya se puso en contacto en varias ocasiones con la Organización Mundial de la Salud, donde evidentemente tenemos la negación de este tipo de remedios y desgraciadamente, yo siempre digo lo mismo, desgraciadamente, pues hombre, el consumo de este tipo de cosas, no son, no es que ya no sean buenos, es que desgraciadamente no es para lo que dicen que es, ¿no? Además, Y luego, si no me equivoco, Israel es uno de los países que más rápido ha recibido, o sea, más rápido ha vacunado a su población en primera dosis, que ahora tienen que sí, recibir la segunda,
Y precisamente entre recibir esta primera dosis y esa segunda creo que ha habido una explosión de casos increíble en medio. Sí, sí, Porque porque ha habido algo que... claro, el tema de la vacuna todavía nos puede dar mucha, pues hombre, yo creo que por lo menos esperanza, pero yo creo que todavía vamos a sufrirla un poco, porque la situación pandémica no es buena, Sí, porque evidentemente. además mucha gente se piensa que recibir las 2 dosis de la vacuna es inmune, y ser inmune es que puedes ya restregarte contra los infectados, que no pasa nada, y no es así. Claro, Lo que hace es que tú puedes coger el coronavirus, pero lo pasarás más leve, mucho más leve. Pero no es que no vayas a pillar pues, el coronavirus, por lo tanto no es que sea tampoco un milagro como el limón y el bicarbonato. ya te digo que ojalá, mírate, la de cosas que nos podíamos haber ahorrado gracias al Hombre, limón y al ¿y bicarbonato, de será que verdad. no hay limones por el mundo? Hmm. Digo yo, Jesús, y mira que es fácil poner un limonero. Sí, 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 y crecen bien. Bueno, pues de todas formas, lo único sobre este bulo, decir que desgraciadamente Israel sí que tiene muertes por COVID y según los últimos datos, claro, nada que ver con nuestro país, evidentemente, pero ya llevan más de 4.700 muertos por la COVID-19. También es verdad que es un país más pequeñito, pero bueno, eso es lo que hay, con lo cual en ninguno de los dos aspectos este mensajito tiene nada que ver con la realidad ni con lo que desgraciadamente pasa. También hay una parte del mensajito, porque lo intenta explicar todo muy bien, que además te dice que los síntomas son siempre fiebre, tos y sensación de falta de aire. Y desgraciadamente hoy Hay por hoy muchos sabemos más. que los síntomas pueden ser muchísimo más variados y que no te puedes fiar solamente de esa triada para sospechar que tienes o que estás infectado de coronavirus. No, Así no. que, Bueno, pues vámonos ahora con los fact-checks, que empezamos con Ciudadanos. pues sí, porque Carlos Carrizosa, bueno, sabemos evidentemente que ha empezado la campaña electoral para las autonómicas en Cataluña y la verdad que esta semana viene un poco cargadito porque se han puesto las pilas, especialmente los candidatos y demás para las catalanas y bueno, se han puesto las botas. ¿Qué En día más este caso, romántico? ¿Qué 14 de febrero ya, más romántico? ya te digo, en este caso, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, dijo en concreto en el último debate que se realizó en televisión española para estas elecciones autonómicas, que el gobierno de la Generalitat no había dado ayudas a los sectores afectados por las restricciones causadas por la COVID-19. Hay que decir que en los últimos meses el ejecutivo de tanto de Junts per Catalunya como ERC han impulsado diversas ayudas a medida que se incrementaban las restricciones en la vida cotidiana de la comunidad autónoma. En concreto, el último plan que se aprobó constaba de 618 millones de euros. A diferencia del gobierno español, muchas de las ayudas que ha impulsado la Generalitat de Cataluña para los sectores afectados han sido ayudas directas. Y la última inversión, como os decía, fue este último 25 de enero y era para estos colectivos más afectados, como por ejemplo la hostelería. Este plan además incluye ayudas sobre los trabajadores en ERTE, para autónomos, para micro y empresas pequeñas y también una prestación de 2.000 euros para autónomos y una ayuda de 600 euros como mínimo para trabajadores en ERTE, además de las aprobadas por el Gobierno central. Así que también es verdad que en este caso Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa de Carlos Carrizosa y han matizado que el candidato se refería a que no ha habido ayudas suficientes. Claro, esto sí que entonces es una valoración política. No se puede verificar una valoración política. Estarás de acuerdo o no con ella, pero una valoración no se puede verificar. Pero
los datos o la afirmación, en este caso, realizada por el líder de Ciudadanos sobre que el gobierno autonómico no había dotado ninguna medida para ayudar a los sectores afectados, pues esa afirmación es falsa. Vaya, es que es suficiente, es algo muy etéreo, que no se sabe qué es Claro. suficiente para uno y para otros no. Pero lo podía haber dicho así tal cual. Sí, No claro, creo que son suficientes. Lo que no puedes hacer es una afirmación. No hay ayudas, no se han producido ayudas económicas para los sectores. Entonces, esa afirmación es falsa. claro. Vamos con el siguiente. Pues nos vamos con RC y con Pere Aragonés, el candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, que aseguró que el Estado español, volvemos a lo mismo más o menos, no ha dado ninguna ayuda a los sectores afectados por las restricciones. Es el gran tema. Según él, son imprescindibles las ayudas a los sectores afectados por las restricciones. Exigimos al gobierno del Estado que también lo haga. De momento ha habido 0 ayudas a los sectores afectados. Bueno, la afirmación así como tal de Aragonés no es cierta. ¿Por qué? Porque el gobierno sí ha impulsado ayudas económicas a los sectores afectados, facilitando acceso a préstamos, a prestaciones extraordinarias y a lo que ya desgraciadamente conocemos todos como son los ERTEs. Las ayudas más recientes que ha dado el Ejecutivo español son las recogidas el 26 de enero con esas prórrogas de ERTE para la prestación por cese de actividad de autónomos y que estarán amplificadas hasta el 31 de mayo. Y también hay que decir que las prestaciones extraordinarias por cese de actividad, pues en concreto han sido más de 16.000 millones de euros, que hombre, no es una poca cosa. Y además se hizo un reparto a las comunidades autónomas que se realiza en 4 fases y en concreto en Cataluña es la segunda comunidad más beneficiada y ha recibido hasta el momento 3.166 millones de euros, que son los que conocemos como los fondos COVID, que en definitiva, hombre, que eso también es dinero, o sea que... Y en concreto, con esos fondos que vienen desde la Administración Central, en definitiva, de los impuestos que pagamos todos, pues hombre, se han destinado a efectos de la pandemia como el transporte público, las cámaras de comercio, el sector cultural, el sistema universitario catalán, en las empresas y entidades y ayuntamientos de Segrià, porque estaban muy afectadas, o para el inicio del curso escolar, para medidas sanitarias al respecto. Es decir, que la afirmación, tal como la ha realizado el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, pues tampoco no es verdad. Vaya. Aquí la cuestión es tirarse mierda uno a los otros. Presidente. Tal cual. Pues Pedro bueno, Sánchez. también tenemos a Pedro Sánchez, que también, aunque es el presidente del gobierno, pues también ha entrado en campaña, ¿no? Para acompañar al candidato del Partido Socialista de Cataluña, a Salvador Illa, a nuestro exministro de Sanidad, y en concreto estuvo en un acto de campaña en Tarragona, donde cuestionó algunos de los resultados del gobierno en la última legislatura. Y Pedro Sánchez dijo que ahí está la tasa de abandono escolar, un 20% en Cataluña, un 20% cuando es superior a la media española y sobre todo cuando Europa nos está diciendo que la tasa de abandono escolar tiene que fijarse en un 10%, no en un 20% como ocurre en Cataluña. Bueno, el presidente del gobierno, Sánchez, pues de alguna manera se ha contradecido a sí mismo, porque el propio comunicado sobre este tema de Moncloa, unos días antes, reflejaba que la tasa de abandono educativo temprano en Cataluña se situó en el 14,4%, según los datos de la encuesta de población activa, que es donde podemos encontrar ese tipo de datos. En la nota de prensa también se señalaba que el índice de Cataluña solo es un punto superior al promedio nacional, que está en un 16%. Es decir, el promedio nacional también está muy alejado de ese 10% recomendado por la Unión Europea y que menciona Sánchez como
como un varapalo al actual gobierno autonómico en Cataluña. Tanto Moncloa como el Ministerio de Educación hicieron públicos estos datos el 29 de enero, pero parece que a Pedro Sánchez no le dio tiempo a mirárselo bien. Y, por tanto, pues hombre, a pesar de que en este caso Neutral también consultó a Presidencia sobre la fuente de la afirmación de Pedro Sánchez en este acto electoral, pues por el momento todavía no tienen ninguna respuesta. O sea, están ocupados. Con lo cual, con los datos que ofreció Sánchez en ese mitin, hablando de ese 20%, cuando en verdad está en un 17,4%, que está a menos de un punto, a un poquito más del punto del promedio nacional, y que en ninguno de los dos casos, ni por promedio nacional ni por Cataluña, pues desgraciadamente estamos muy por encima de la recomendación de la Unión Europea, pues hombre, le vamos a decir a Pedro Sánchez que nos ha querido engañar un poco, ¿eh? No han respondido porque están ocupados, ¿eh? No te preocupes, ya responderán algún día. Es que cuando uno quiere abarcar tanto, al final algo se queda por el camino. Sí, sí. Vamos al siguiente, Pepe. Hoy van a recibir todos, por lo que he visto. Pues sí, porque se han puesto todos a hablar, venían con unas ganas de las vacaciones que no veas. Es que claro, un mes de vacaciones en invierno da para mucho. Claro que sí. Bueno, pues es Alejandro Fernández, es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, y que aseguró, en este caso, en un debate electoral en La Vanguardia, que Cataluña nunca había estado peor. Aquella Cataluña que lideraba la economía española, hoy lidera las cifras de paro, de ocupación ilegal y de delincuencia. Y señor, si es que cuando se ponen tan exquisitos, claro, al revisarlos, la tasa de paro que publica el Instituto Nacional de Estadística, se puede ver que Cataluña se encuentra, según la EPA, en 10ª posición con un 13,87%. Si miramos los datos absolutos de parados, pues Cataluña sería la segunda comunidad autónoma con más parados, con 537.900 personas, pero claro, evidentemente con muchísima más población. Por eso también solo la supera, estos números solamente los supera Andalucía, que tiene bastantes más, 907.200 desempleados. Es decir, los datos nos dan la oportunidad de ver que no es el líder ni en el paro ni en todas esas cosas que dice que lidera Cataluña. De todas formas, Neutral se puso en contacto con el gabinete de comunicación del Partido Popular en Cataluña, pero una vez más, pues como nos pasaba antes con Pedro Sánchez, pues por el momento, pues esta información no ha tenido ninguna respuesta. Están ocupados con la campaña. Tras analizar esos datos, pues hombre, también le tenemos que decir, como lo hemos dicho antes a Pedro Sánchez, como que nos ha engañado un poquito y hombre, la verdad que tampoco vale mucho la pena. También es verdad que Cataluña sí es la comunidad que más denuncias por ocupación de vivienda acumula y la que más infracciones penales tiene contabilizadas hasta septiembre de 2020. Pero en el caso del paro, pues ha resbalado con toda la alegría del mundo. Así que lo sentimos. Siguiente, Vox. Ay, Ignacio Garriga. Garriga, ¿no? Es Garriga. Sí, bueno, creo que sí. Es el candidato de Vox a la Generalitat y que, una vez más, porque es ya un mensaje repetitivo por parte de esta formación política, que al menos en 2 ocasiones que los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, en Cataluña reciben una paga. Es un tema recurrente que yo creo que ya lo hemos desmitificado esto, pero bueno. Totalmente. Bueno, pues aún así se sigue utilizando este argumentario y en este caso por Ignacio Garriga, ¿no? Bueno, hay que decir que los menores migrantes no acompañados no reciben ninguna prestación, como además lo podemos comprobar en lo que es la información abierta y transparente que existe en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat. Es entrar en su página web. No hay ningún subsidio económico de la Generalitat para estos menores.
Los menores tutelados no cobran este tipo de ayudas, sí que tienen lo que se llama dinero de bolsillo, que se les da mientras están en el centro, que son puede ir de 6 a 12 euros a la semana, y que depende del centro y del buen comportamiento, y que es igual, evidentemente, para migrantes o no, porque también hay muchachos que están en estos centros de acogida y no son migrantes. Eso sí, cuando los menores extranjeros no acompañados cumplen 18 años, es decir, cuando dejan de ser menas, porque adquieren esa mayoría de edad, pueden optar a otro tipo de ayudas para jóvenes extutelados, pero como cualquier joven extutelado en España. Y que además es, en definitiva, para crear unas condiciones económicas para, bueno, pues como se dice vulgarmente, para que puedan empezar un poco su vida. Y estas prestaciones además están funcionando desde el 2007, dentro de la Ley General de Prestaciones Sociales y Derechos, y que acceden, como os decía, el candidato tras aceptar el plan de trabajo individualizado y que se den las condiciones para que pueda iniciar su vida socialmente al haber salido de estos centros. Y además se desarrolla hasta los 21 años y excepcionalmente hasta los 23. Claro, con estos datos, y si Garriga vuelve a hablar de paga mensual para los menas, pues tenemos que decirle que esto es mentira, es falso. Vaya, vaya, vaya. Y un último. Pues sí, nos vamos a ir hoy terminando para que pasen todos, porque si no, es Laura Borràs, es la candidata de Junts per Catalunya, que también se pronunció, cómo no, sobre las ayudas del gobierno español. Explicó que todos los estados de Europa han dado ayudas directas y el único que no lo ha hecho ha sido este estado, ¿no? Es una afirmación que podemos decir, con lo que hemos comentado antes, que es un poquito engañosa, ya que aunque la modalidad de ayuda directa no ha sido una prioridad en el conjunto de medidas de apoyo global a la pandemia puestas en marcha, en este caso por el Gobierno central, existen una serie de ayudas que, como comentábamos antes, sí que se han dado. La diferencia con otros países sí que se da con otros países europeos, pero el propio Banco Central Europeo acaba de publicar esta misma semana una información que coloca a España a la cola en inversión de ayudas directas, pero es el cuarto en cuanto a garantías y créditos económicos para ciertos sectores. También hay que decir que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, también en su último informe que realiza sobre las ayudas públicas, dice que el sistema de ayudas se ha centrado en avales y garantías más que en subvenciones directas, que es lo que sí que se ha hecho en otros sitios. Pero destaca el caso de España en cuanto a la ayuda utilizada en relación con el PIB estatal. Tanto España como Francia se sitúan con porcentajes que rodean el 4% de nuestro PIB. Y, por ejemplo, Alemania, Reino Unido o Italia, que tanto se habla, ¿no?, comparativamente, especialmente con Alemania, sus ayudas están solamente en el 1% de su PIB. O sea que nosotros somos un poquito más pobres, pero en cambio ponemos más dinero ahí. En fin, yo creo que en este caso y casi a nivel general, pues podemos decir que este tipo de declaraciones tan limitadas y tan directas hacia algo a favor o en contra, pues podemos decir que son engañosas, porque ni dan toda la información ni tampoco son reales tal como las explican ellos. Vaya, 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 qué sorpresa. Nadie se lo esperaba. Bueno, vámonos al vídeo de hoy, ¿no? Sí, yo creo que os va a gustar. A mí, yo por lo menos me he reído un poquito porque ha estado muy, Pues muy, hace muy falta interesante. reírse, así que vamos a ver qué es lo que Ya te vemos. digo.
Ahí, ahora, que es muy bonita la historia. Bueno, la semana que viene. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Sara, como siempre. Un programa más y muy interesante. Y nada, pues nos vemos la semana que viene para seguir desmontando bulos. Que la semana que viene o la otra, alguno caerá de San Valentín, seguro. Hombre, en la época tiene que caer alguno, seguro. Por eso, por eso. Muchas gracias una vez más y hasta la semana que viene. Feliz semana. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.